Hola chicos, hoy vamos a comenzar con lo que es el procesamiento inicial de las muestras clínicas, o sea, qué se hace en el laboratorio de bacteriología cuando llega una muestra clínica. Vamos a tratar principalmente lo concerniente a las muestras de sangre para hemocultivo, líquidos estériles como cefalorraquídeo, articular, etc. y muestras de tracto respiratorio superior como exudado nasal y exudado faríngeo. Como primer tipo de muestra tenemos las muestras de sangre que se utilizan para hemocultivo o cultivo de sangre, para aislar bacterias a partir de allí. Entonces, el objetivo principal de un hemocultivo es determinar la presencia de microorganismos en sangre obtenida mediante una técnica aséptica. La toma de muestras requiere ciertas condiciones especiales que no se aplican en una técnica de venopunción, por ejemplo, para estudios de química y hematología. Acá lo más importante al obtener esta muestra de sangre es que se emplea una técnica aséptica que nos dé la seguridad de que esa muestra de sangre no se ha contaminado en ningún momento durante la toma de la muestra, principalmente con la microbiota o flora normal residente de la piel del paciente. Esta muestra de sangre se toma entonces y se coloca en un medio de cultivo, en frascos de hemocultivo, y en el caso de bacteriemia, o sea, presencia de bacterias en sangre, va a permitir aislar a el microorganismo que está ocasionando este proceso infeccioso. Como les mencioné anteriormente, entonces se debe utilizar una técnica aséptica que me garantice o evite la contaminación de esa muestra de sangre con microbiota de la flora normal del paciente a nivel de la piel y de esta manera favorecer un resultado confiable. En cuanto a los medios de cultivo que se utilizan, generalmente se utilizan frascos o botellas de hemocultivo, donde hay un medio de cultivo líquido y se agrega un determinado volumen de sangre. Estas botellas se deben buscar en el laboratorio justamente antes de realizar la toma de la muestra. Hay que evitar que esas botellas, vamos a decir, queden a temperatura ambiente o queden fuera del laboratorio porque pudiera alterar las condiciones de cultivo del microorganismo. En cuanto a los frascos de hemocultivo, tienen una cantidad de medio de cultivo, o sea, el volumen de caldo que tienen va a tener una proporción 1 en 10 de sangre medio de cultivo para el caso de adulto. De esa manera voy a obtener una adecuada proporción de patógenos que voy a aislar a partir de esa muestra. En el caso de los niños, generalmente la proporción es 1 en 5. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber un volumen de sangre por cada 10 volúmenes de medio de cultivo en el caso de los adultos, mientras que en el caso de los niños va a haber un volumen de sangre por cada 5 volúmenes de medio de cultivo. Estos frascos generalmente pueden ser frascos comerciales que se adquieren, pero lo general acá es que los frascos los proporciona, los prepara el mismo laboratorio, es lo que se llama frascos propios del laboratorio. Entonces, cuando se toma la muestra, uno debe tomar esa muestra de sangre a razón de 0 a 5 a 2 ml para niños, que es lo que voy a agregar en los frascos, y de 5 a 10 ml para el caso de los adultos. El volumen de sangre a cultivar es uno de los factores más importantes en la recuperación de microorganismos. A mayor volumen de sangre, mayor probabilidad de recuperar microorganismos a partir de esa muestra de sangre. A menor volumen de sangre puede obtener un falso negativo, que quiere decir esto, que el paciente, a pesar de padecer una bacteriemia o tener bacterias a nivel de la sangre, con el escaso volumen que coloqué en el medio de cultivo no permite la recuperación y va a generar un resultado negativo cuando en realidad está positivo. Entonces, en el caso de tomar la muestra para hemocultivos, es esencial la preparación de la piel del paciente para evitar, como les mencioné, la contaminación. Entonces, en estos casos, uno lo que hace es identificar la vena que se va a funcionar. O sea, uno palpa la vena, ubica la vena. Una vez ubicada la vena, uno procede a limpiar el área donde va a realizar la venopunción. Puede ser con yodo, povidona, por ejemplo. Se puede hacer también con detergentes como clorhexidina, el 2%. Entonces, básicamente, uno lo que hace es que limpia primero con alcohol al 70%. En este caso, isopropanol, que es el que más se utiliza. Y seguidamente puede utilizar cualquiera de los desinfectantes, ya sea solución yodada, yodopovidona o clorhexidina o cualquier solución desinfectante. Entonces, esa desinfección la voy a realizar yo con una torunda de algodón que va a estar impregnada en cualquiera de los detergentes o en el alcohol. Y se debe hacer de forma espiral, del centro hacia afuera. O sea, de donde está la vena comienzo a frotar y voy a hacer círculos concéntricos
y me voy a ir alejando del sitio, o sea, del sitio de venopunción hacia afuera. Esto con el fin de eliminar o, vamos a decir, mecánicamente desplazar las bacterias del sitio de la venopunción. Entonces, esta técnica se utiliza primero con alcohol al 70%, que es la primera limpieza que se hace, la antisepsia, y posteriormente se desinfecta ya sea con yodo de povidona o con cualquier detergente. Entonces, una vez que he desinfectado la piel, es importante desinfectar el tapón de caucho de los frascos de hemocultivo. Por lo general, los frascos de hemocultivo son frascos que tienen un tapón de caucho que permite insertar la aguja de la jeringa directamente a través del tapón de caucho y colocar la muestra de sangre dentro del frasco sin necesidad de abrir el frasco para evitar la contaminación. Esos tapones de caucho de los frascos de hemocultivo deben desinfectarse con alcohol al 70% y no se debe utilizar solución de yodo. En el caso de la siembra o la inoculación de los frascos, lo principal es vaciar la muestra suavemente para evitar que la hemólisis, ya que uno de los signos de positividad que se utilizan para identificar un hemocultivo positivo es la hemólisis. Entonces, si yo produzco una hemólisis mecánica por dispensar rápidamente la sangre, voy a tener un falso positivo en ese frasco de hemocultivo. Si un paciente requiere hemocultivos seriados, un hemocultivo seriado es cuando al paciente se le deben tomar varios hemocultivos de manera simultánea o de manera periódica. Por lo general, un hemocultivo seriado está compuesto de 2 o 3 hemocultivos consecutivos, donde se toma un primer hemocultivo, media hora después se toma un segundo hemocultivo y media hora después pueden tomar un tercer hemocultivo. En algunos casos, para algunas investigaciones o para algunos diagnósticos se requieren hemocultivos seriados, es lo más recomendado. Entonces, en el caso de los hemocultivos seriados, se deben tomar las muestras de diferentes sitios de punción en diferentes tiempos previamente acordados. Por ejemplo, a veces un hemocultivo seriado es el que se toma un set por venopunción del brazo derecho y un set por venopunción del brazo izquierdo. Entonces, de esa manera tengo un hemocultivo seriado de 2 con 2 sitios de punción diferentes en 2 tiempos diferentes. Como les mencioné, cada frasco debe ser servido con una punción en diferentes tiempos, a menos que se utilice frascos de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos. Generalmente los hemocultivos deben utilizarse 2 frascos, un frasco A para bacterias aeróbicas y un frasco B para bacterias anaeróbicas. En ese caso yo tomo 10 ml del brazo izquierdo, coloco 5 en el A, 5 en el B, después procedo a tomar 10 ml más del otro brazo y coloco 5 en el A, 5 en el B. Entonces, a la final tengo 2 sets de hemocultivos, uno compuesto por A y B y otro compuesto por A y B. Cada set es servido con sangre de un sitio diferente. En el caso de que el paciente tenga un catéter de vía central o de vía periférica, no se debe tomar la sangre de ese catéter, a menos que esté indicado en los casos donde se investiga bacteriemia asociada a catéter. Por lo tanto, si el paciente tiene un catéter en el brazo izquierdo, yo debo hacer limpieza y desinfección para tomar la muestra de sangre directo de la vena del vaso derecho. No debo tomar la muestra del catéter. Esos catéteres generalmente se contaminan, se colonizan por bacterias. En primer lugar. Segundo, si al paciente se le están pasando soluciones o medicamentos, la sangre de ese lado o de ese brazo, vamos a decir, va a estar más diluida que la sangre del resto del cuerpo porque le estoy colocando una solución salina, una solución glucosada o algún medicamento, lo que me va a disminuir la cantidad de bacterias y es probable que tenga un falso negativo. Como les mencioné anteriormente, es importante retirar los frascos en el momento justo donde se va a realizar la toma de la muestra. Eso es lo que va a permitir obtener los resultados más fidedignos. Es importante también a la hora de tomar la muestra, un momento crucial es tomar la muestra cuando el paciente tiene el pico de fiebre o cuando comienza la fiebre. Fíjense que la presencia de fiebre en un paciente indica destrucción bacteriana. Por lo tanto, es imprescindible que se tome solo bajo esa condición. O sea, un hemocultivo se debe tomar si el paciente tiene fiebres a repetición en el momento que comience la fiebre. Se ha comprobado que el mejor momento para obtener la muestra es entre las 2 o 3 horas antes del pico febril, en el que generalmente se precede o se notan los escalofríos. Una persona cuando le va a dar un pico febril generalmente tiene unos escalofríos anteriormente a la fiebre. ¿Por qué se recomienda la fiebre? Las bacterias se multiplican a nivel de la sangre. Cuando ellas alcanzan la mayor concentración es cuando el sistema inmune de defensa celular principalmente, todo lo que son los glóbulos blancos, como la bacteria está saliendo de control y está alcanzando unas concentraciones muy altas en sangre,
vamos a decir, todo ese sistema celular de defensa, las células destructoras, las citolíticas, van a destruir todas esas bacterias. Como recordarán, las bacterias, tanto gram negativas como gram positivas, tienen un peptidoglicano en la pared celular. Si recuerdan también de bacteriología general, esa endotoxina que producen las bacterias, o sea, el peptidoglicano, tiene ciertas características o efectos fisiológicos, entre las cuales una es producir fiebre. Por lo tanto, cuando el paciente le va a comenzar la fiebre, es que se debe tomar la muestra, porque es cuando tengo la mayor cantidad de bacterias en sangre. Una vez que ocurre la fiebre, producto de la destrucción de bacterias por parte de las células de la línea blanca del sistema inmune, todo lo que son los leucocitos, la concentración de bacterias baja. Por lo tanto, allí es mucho menos probable que yo aísle el microorganismo. En el caso de que yo no pueda predecir en un paciente cuándo será el pico febril, se recomienda, como les mencioné, tener hemocultivos seriados, o sea, 3 muestras tomadas en un lapso de 30 a 90 minutos en diferentes sitios de función en el mismo paciente. Si el paciente se encuentra muy grave y la clínica sugiera la presencia de una bacteriemia, no es necesario esperar 30 minutos entre una muestra y otra, porque en los casos de pacientes con bacteriemia lo más importante es aplicar tratamiento antimicrobiano inmediatamente. Entonces, en esos casos yo puedo tomar un hemocultivo seriado al mismo tiempo, tomando una muestra del brazo izquierdo y una muestra del brazo derecho. De esa manera tengo un hemocultivo seriado con 2 hemocultivos tomados de 2 sitios diferentes. ¿Por qué? Porque a ese paciente hay que aplicarle inmediatamente tratamiento antimicrobiano. Recuerden que en el caso de bacteriología, para hacer cultivos, lo recomendable es que el paciente no esté recibiendo tratamiento antimicrobiano. ¿Por qué? Porque si el paciente recibe antibióticos, las bacterias pueden estar inhibidas por efecto del antibiótico y por lo tanto los cultivos van a dar un resultado falso negativo. Si el paciente está recibiendo ya tratamiento con antibióticos, lo más recomendable es que el hemocultivo se tome antes de que corresponda a la siguiente dosis. Si una dosis es cada 8 horas, en el momento en que le vayan a dar una dosis al paciente, en ese momento tomo la sangre para el hemocultivo, porque vamos a decir, es cuando la concentración del antibiótico que le están aplicando a ese paciente en sangre está más baja y toca la dosis de refuerzo para volver a subir los niveles de concentración. Entonces, en ese momento, antes de darle el medicamento que le toque la siguiente dosis, es cuando se debería tomar la muestra. Si no se logra obtener sangre en una primera punción, es importante cambiar la aguja que se utilizó en la primera punción. Simplemente a la jeringa le cambio la aguja o cambio a una jeringa nueva, porque vamos a decir, esa manipulación puede ocasionar contaminación. Acá tenemos diferentes frascos comerciales de hemocultivos. Por ejemplo, esto es un método gravimétrico que trabaja con presiones. Es el sistema Oxoid Signal. Esto que está acá son frascos de Bactec, un sistema automatizado para hemocultivos. Fíjense la variedad de frascos que hay: frascos para adultos, pediátricos, para micobacterias, para hongos, aeróbicos, anaeróbicos, etc. Y esto que tenemos acá es otro método automatizado, que es el sistema Bacte Alert de Laboratorio Biomedia. En el caso de los hemocultivos, ningún medio de cultivo empleado para hemocultivo detecta óptimamente todos los patógenos potenciales. O sea, todas las bacterias no crecen bien en los medios de cultivo que se utilizan rutinariamente. Por eso es importante que el médico, cuando solicite el hemocultivo, coloque cuál es la sospecha que tiene. Por ejemplo, si el médico sospecha de una brucelosis, porque por ejemplo el paciente es ganadero o trabaja en una hacienda, tiene fiebres a repetición, un proceso largo de varios meses con fiebre, él debe colocar esa información para aplicar condiciones especiales para aislar a ese microorganismo. El medio más ampliamente utilizado es el caldo soya triticasa con digesto de caseína. Otros medios que se pueden utilizar como base para los hemocultivos es el caldo infusión cerebro-corazón, caldo pectonado, caldo Columbia o caldo Bruselas. La mayoría de los medios en caldo comerciales permiten bien la recuperación de patógenos que comúnmente se aíslan a partir de la sangre. Y puede utilizar también medios de cultivo específicos para la detección de bacterias anaeróbicas, de hongos o de micobacterias. En cuanto a la composición de los hemocultivos, los frascos deben contener un anticoagulante. Recuerden que es una muestra de sangre. El medio de cultivo debe contener un anticoagulante para evitar la formación del coágulo.
Si la sangre se coloca en el frasco y este no se mezcla adecuadamente, la sangre se va a coagular. El problema de la formación de un coágulo es que las bacterias van a quedar atrapadas dentro del coágulo y no van a entrar en contacto con el medio de cultivo para poder desarrollarse, por lo que puedo tener un falso negativo. Entonces, el anticoagulante que se utiliza en el caso de los frascos de hemocultivo es el polianetol sulfonato sódico o SPS o Liquid, como se le conoce también. Se utiliza una concentración del 0,025 al 0,05%. Entonces, el SPS o el Liquid, además de tener funciones anticoagulantes, tiene funciones anticomplementarias, que quiere decir inhibe el complemento. Antifagocitario porque inhibe la fagocitosis y también interviene en la actividad de algunos antimicrobianos, principalmente los aminoglucósidos. O sea, es capaz de inhibir el efecto de ciertos antimicrobianos y al inhibir el complemento, inhibir fagocitosis, no permitir la coagulación, inhibir algunos antibióticos, estoy favoreciendo a que si en esa muestra de sangre hay una bacteria, pueda desarrollarse también de manera muy adecuada. Otra cosa importante es la adición de gelatina al 1,2% en los caldos de hemocultivo, porque permite neutralizar el efecto inhibitorio del Liquid o SPS sobre el desarrollo de algunas cepas de Neisseria, algunas cepas de Bartonella, por ejemplo, o de Garnerella. Entonces, estos microorganismos a veces son protegidos por la adición de gelatina al 1,2%. No se recomienda utilizar en los frascos de hemocultivo como anticoagulante heparina, EDTA, citrato u oxalato de sodio, porque estos anticoagulantes pueden inhibir el crecimiento de muchos microorganismos. Por lo tanto, tengo un paciente que está positivo, tiene una pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, en sangre, yo agrego EDTA, EDTA inhibe el crecimiento, me va a dar un resultado negativo cuando en realidad está positivo. Eso es lo que se conoce como un falso negativo. Y se debe principalmente a la mala utilización de un anticoagulante. Se utilizó un anticoagulante que no se debió haber utilizado. Adicionalmente, a los frascos de hemocultivo se les agrega sucrosa, manitol o sorbosa, o sea, un azúcar, que nos va a permitir crear un medio hiperosmótico o hipertónico para estimular el desarrollo de bacterias con pared celular deficiente. Si recuerdan, en bacteriología general les hablaron de las formas L y de los esferoplastos, que no son más que bacterias que han perdido su pared celular. Entonces, al proporcionar un medio hipertónico o hiperosmótico, permite que estas bacterias carentes o deficientes en pared celular, como por ejemplo Mycoplasma pneumoniae o las bacterias que tienen deterioro de la pared celular debido al uso de antibióticos, entonces este medio hipertónico o hiperosmótico va a permitir que esos microorganismos se desarrollen allí. También se pueden adicionar resinas de intercambio iónico o carbón activado, que lo que van a hacer es inactivar de forma no selectiva a la mayoría de los antibióticos por absorción de estos a la superficie de la resina o del carbón activado. O sea, son suplementos que se pueden utilizar para inhibir el efecto de los antibióticos. Los medios con resina y carbón activado, en comparación con los medios basales que no tienen estos suplementos, mejoran la recuperación de ciertos microorganismos, como por ejemplo estafilococos, enterobacterias y levaduras, y mejoran la recuperación de microorganismos en pacientes que reciben terapia antimicrobiana efectiva. Es una terapia que está funcionando de manera óptima. Entonces, estos aditivos especiales, vamos a decir, permiten una mayor recuperación de microorganismos. Piensa que tienen la técnica de cómo tomar un hemocultivo. Fíjense, todo un niño se hace la limpieza, la asepsia, deben utilizar guantes y no son guantes de exámenes, no. Para tomar un hemocultivo se deberían utilizar guantes estériles, los que vienen en sobre, que son totalmente estériles para evitar contaminación. Fíjense que en este caso se hace la punción y se puede tomar la muestra a través de una jeringa. Tenemos acá otro ejemplo, se hace toda la asepsia, se utiliza, pero yo puedo utilizar y llenar inmediatamente o directamente la botella de hemocultivo. Hay camisas especiales para estas botellas de Bactel o estas que están acá que son camisas especiales para las botellas de Bactel. O sea, trabajan con el sistema Vacutainer, donde hay una camisa especial para cada tipo de botella. En cuanto a las condiciones de incubación de las muestras de hemocultivo, una vez que se toma la muestra, se debe enviar inmediatamente al laboratorio. En el caso de que haya demora, se debe mantener el frasco con la muestra a temperatura ambiente y notificar al laboratorio cuánto tiempo ha pasado desde que se tomó la muestra hasta que llegó al laboratorio.
Y una vez recibida la muestra en el laboratorio, se debe incubar a 35 grados centígrados en aerobiosis y se debe hacer una lectura diaria cada 24 horas durante 7 días. En cuanto a los signos de positividad, todos estos que tienen acá abajo, por ejemplo, turbidez, se ve crecimiento en el medio, hemólisis, o sea, destrucción de los glóbulos rojos, producción de gas o formación de colonias en el fondo o en la superficie del cambio del frasco, o cambios en la coloración del medio de cultivo. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que este se le forma como una capa superficial. Eso nos indica que hay crecimiento. Este tiene burbujas. Fíjense este cómo se forma en el fondo como unas colonias blancas acá. Fíjense este que está acá se ve turbio. Entonces, todos esos signos de positividad en los hemocultivos, vamos a decir, en los convencionales, nos indican que el hemocultivo está positivo. Tenemos este método que está acá, que es el método gravimétrico. Trabaja con presiones. Aquí simplemente se coloca la muestra dentro del frasco. Luego al frasco se le coloca este dispositivo en la parte de arriba, con una aguja que atraviesa todo el tapón de goma y llega hasta la parte inferior donde está la muestra con el calor. ¿Qué sucede acá? Este método trabaja por presión. Si existe un microorganismo en la muestra de sangre y este microorganismo comienza a multiplicarse, producto del metabolismo de todos los compuestos del medio de cultivo, este microorganismo comienza a producir CO2. Ese aumento en la cantidad de CO2 aumenta la presión dentro de la botella y ese aumento de presión hace que la sangre se desplace a través de la aguja y me llene la copa superior. Entonces, cuando la copa superior tiene muestra o tiene caldo en la parte superior, quiere decir que es muy probable que aquí se haya producido CO2 y ese CO2 desplazó el líquido hacia la parte de arriba. Por lo tanto, en este método, toda copa que tenga medio de cultivo en la parte superior, dependiendo de los días de incubación, yo la puedo tomar como positiva y hago su cultivo. Y estos son los métodos automatizados. Estos son botellas de Bactelera. Ellos tienen en el fondo del frasco un indicador de CO2. El indicador es de color gris. Cuando el microorganismo crece y produce CO2, hace que ese indicador cambie de color gris a color amarillo y eso lo toma entonces como un signo de positividad. Entonces, una vez que yo tenga un hemocultivo con signos de positividad, puede ser cualquiera de los que les mencioné dependiendo del método que estén utilizando, entonces ese hemocultivo positivo o con signos de positividad se debe procesar. Entonces recuerden que el hemocultivo llega, yo simplemente lo incubo a 35 grados y lo voy a observar al día siguiente. Al día siguiente, si tiene signos de positividad, yo debo hacer su cultivo y frotis de esa botella positiva. El subcultivo se hace en placas. Para el caso del frasco A de bacterias aeróbicas, utilizo placas de agar sangre, placa de GC, McConkey y Saburo. Y realizo un examen directo de esa muestra. En el caso del frasco anaeróbico, utilizo los mismos medios de cultivo, incluyendo agar sangre anaerobiosis, porque estoy buscando bacterias anaeróbicas, y también realizo un examen directo de la muestra. Entonces, todo hemocultivo positivo se debe subcultivar en estos medios de cultivo, dependiendo si es A o es B. La diferencia es que el B lleva una placa de agar sangre anaerobiosis, y se debe hacer un examen directo de esa botella. En cuanto a las condiciones de incubación, las placas de agar sangre y GC, que no sea chocolate, se deben incubar a 35 grados centígrados en microaerofilia, o sea, 5 al 10% de CO2 por 24 horas. Cada vez que se les soliciten a ustedes condiciones de incubación, son 3 características que deben dar: tiempo, atmósfera y temperatura. En el caso de las placas de McConkey y Saburo, se deben incubar a 35 grados centígrados en aerobiosis por 24 horas, mientras que la placa de agar sangre anaerobiosis, 35 grados centígrados en anaerobiosis por 48 horas, ya que las bacterias anaeróbicas son de crecimiento más lento que las aeróbicas y anaeróbicas facultativas. Por lo tanto, ellas se incuban por 48 horas para darles chance a que crezcan, porque crecen de manera más lenta. Entonces, una vez hecho el subcultivo y vista el examen directo que realicé, el frote coloreado con grano, en el caso de los hemocultivos negativos, yo puedo hacer un informe provisional. Un hemocultivo negativo es cuando yo observo a las 24, está negativo, a las 48 horas las botellas siguen negativas, entonces a las 48 horas yo debería sacar mi informe provisional negativo. Este informe debería ser frasco A o frasco B si utilizo uno o utilizo el otro, o los dos frascos si utilizo los dos. No se observó de crecimiento de bacterias aeróbicas, anaeróbicas,
Después de el tiempo, en este caso son 48 horas de incubación. O si voy a sacar un provisional a las 96 horas, o sea, a los 4 días, serían 96 horas de incubación. Y coloco después informe definitivo después de, dependiendo del protocolo del laboratorio. Hay protocolos de incubación de hemocultivos de 5 días, de 7 días o de 10 días. En el caso del laboratorio donde estamos nosotros, que es el de acá, el protocolo dice que se incuba hasta por 7 días. Yo colocaría informe definitivo después de 7 días de incubación. Este sería el provisional de un hemocultivo negativo. Sigue pasando el tiempo y todos los días observo mi hemocultivo. El día 7 yo observo y los frascos continúan negativos. Allí es donde yo debo generar un informe definitivo de ese hemocultivo. Diría frasco A o frasco B o los dos frascos si lo utilizo. No se observó crecimiento de bacterias aeróbicas, anaeróbicas, etc. después de 7 días en mi caso de incubación. Este sería el reporte definitivo y provisional de un hemocultivo negativo. En el caso de un hemocultivo positivo, recuerden que hacemos una lámina, un examen directo. Ese examen directo debemos reportarlo inmediatamente. Un provisional que sale el mismo día que hago el subcultivo. Simplemente coloco examen directo al examen microscópico directo coloreado con gran. Se observaron, voy a decir lo que observé. Morfología, son cocos, son bacilos, cocobacilos, etc. Afinidad tintorial, si son gram positivo, gram negativo. Y en el caso que lo requiera, la agrupación, si son pares, cadenas, tetradas, racimos, etc. Y en cuanto al cultivo, puedo enviar, si ya tengo crecimiento en las placas y me solicitan un provisional, entonces lo voy a enviar cuando el microorganismo aislado se le atribuye importancia clínica, pero no se conoce todavía el género o la especie. O sea, estoy apenas aislé un microorganismo, no conozco el microorganismo, entonces yo simplemente le reporto el provisional porque me lo solicita el médico para ver qué tratamiento va a colocar. Crecimiento compatible con un coco gram positivo, un bacilo gram negativo, un bacilo gram positivo, etc. Dejándole dicho que la identificación y las pruebas de susceptibilidad se encuentran en estudio o en desarrollo. Es un provisional que le permite entonces al médico, si yo le digo que es un bacilo gram negativo, aplicar terapia empírica contra gram negativo. Por el contrario, si le digo que es un coco gram positivo en pares, aplica terapia empírica contra coco gram positivo, en este caso los estreptococos, que son los principales patógenos. En cuanto al informe definitivo de un hemocultivo positivo, siempre debo colocar nuevamente el examen directo, igual a como lo hice en el examen provisional, y debo reportar frasco A, frasco B o AB, el género del microorganismo, la especie y el antibiograma que se le realizó al microorganismo. En cuanto a los líquidos orgánicos estériles, fíjense con todos estos que tenemos acá, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial o articular, pleural, pericárdico, tengo peritoneal o ascítico. Entonces, todos estos líquidos se procesan de manera similar. El esquema de procesamiento es muy similar. Entonces, en primer lugar, tengo la muestra. Generalmente llega un tubo, llega la muestra, que se toma por punción. Voy a centrifugar a 1500 revoluciones durante 15 minutos. Voy a obtener un sedimento y un sobrenadante. Ese sobrenadante lo voy a pasar a un tubo estéril. Voy a trasvasar ese sobrenadante. Y a partir del sedimento es cuando yo voy a hacer el cultivo y el examen directo. Entonces llega la muestra, centrifugo, separo el sobrenadante para conservarlo y del sedimento lo mezclo y voy a sembrar entonces las placas que correspondan. Por ejemplo, geloso chocolate, agar sangre, pudiera incluir, si sospecho de un problema producido por bacterias anaeróbicas, agar sangre anaerobiosis. Puedo utilizar McConkey, Saburó, un caldo soya triticasa suplementado y un caldo tioglicolato. Entonces, a partir de este sedimento, se inoculan todos estos medios de cultivo que están acá. Recuerden que agar sangre y GC siempre se incuban en micronefilia, 35 grados centígrados, 24 horas. Agar sangre anaerobiosis, 48 horas. Acá hay un error, es 48 horas, 35 grados en anaerobiosis. Y McConkey, Saburó y los dos caldos en aerobiosis 35 grados centígrados por 24 horas. Adicionalmente, debo realizar a partir del sedimento un examen directo para colorearlo con la técnica de gran y observar en el microscopio y poder generar, en este caso los líquidos estériles, el mismo día, un informe provisional. O sea, la muestra llega, yo la siembro y genero de una vez a partir de la lámina un informe provisional de ese líquido estéril, que es lo que le va a permitir entonces al médico aplicar el tratamiento más adecuado.
Entonces, cuanto al informe provisional de los líquidos estériles orgánicos, fíjense, sirve para cualquiera de los líquidos. En cuanto al provisional, en el examen directo, al examen microscópico directo, coloreado con GRAM, no se observó morfología bacteriana, porque no se vio nada. Y coloco cultivo en estudio, informe definitivo después de 5 días de incubación. Los líquidos orgánicos estériles se incuban hasta por 5 días. En cuanto al informe definitivo, debo reportar nuevamente el examen directo. Si se observó o no se observó, en el caso de uno negativo, yo reportaría no se observó morfología bacteriana, y en el caso de los cultivos, no se observó crecimiento bacteriano después de 5 días de incubación. Entonces, esto es un informe provisional y definitivo de un líquido estéril negativo. En el caso de los positivos, el provisional debería tener su examen directo, al examen microscópico directo que se observaron, lo que haya observado, pocos, bacilos, etc. Y en cuanto al cultivo, debería colocar cultivo en estudio, informe definitivo después de 5 días de incubación. Y en el caso del informe definitivo, para el examen directo, al igual que lo hice en el provisional, que fue lo que observé, y debo reportar en el cultivo género, especie y antibiograma. En cuanto a muestras de tracto respiratorio superior, como exudado faríngeo o nasofaríngeo, cualquiera de los dos se trabaja de la misma manera, llega la muestra, se toma mediante un hisopado, se coloca en un medio de transporte, y una vez que esta muestra llega al laboratorio, lo que se debe hacer es inocular los medios de cultivo, que en este caso son agar, gelosa chocolate, sangre de carnero con canamicina, una placa de sangre de carnero, maconqui y saburón. GC y sangre de carnero, ambas se incuban en microfilia 35 grados centígrados por 24 horas. Sangre de carnero con canamicina en anaerobiosis 35 grados centígrados por 24 horas, mientras que maconqui y saburón en aerobiosis 35 grados por 24 horas. En el caso del exudado faríngeo, para certificado de salud, la muestra se toma igual, a través de un hisopado a las amígdalas. Se siembran generalmente únicamente una placa de agar sangre de carnero para buscar estreptococo metamolítico en el grupo A, y se siembra un medio de Leffler o un medio de agar sangre telurito para buscar Corynebacterium difteriae. Entonces, sangre de carnero con canamicina, 35 grados centígrados anaerobiosis, 24 horas, mientras que el Leffler o el telurito, aerobiosis 35 grados centígrados, 24 horas. Y en el caso de que tenga crecimiento de colonias negras en el Leffler, debo realizar una coloración de GRAM y una coloración de azul de metileno. El GRAM para ver bacilos gram positivos pleomórficos de palizadas o letra china, mientras que el azul de metileno para ver la producción de gránulos metacromáticos. Entonces, si el Leffler o el telurito están positivos, debo realizar las dos coloraciones para guiar el diagnóstico hacia un Corynebacterium difteriae, productor del cuadro clínico conocido como difteria. En el caso de los exudados nasales, se toma de las fosas nasales anteriores un hisopado. Los medios de cultivo son los mismos: agar GC, agar sangre de carnero con canamicina, maconqui y saburón se incuban en las mismas condiciones que se utilizan para el exudado faríngeo, con la diferencia de que el exudado nasal sí lleva un frotis coloreado con GRAM. A él se le realiza un frotis coloreado con GRAM para poder observar ciertas características allí que nos permiten identificar algunos microorganismos. En cuanto al reporte, lo debo reportar, en el caso de los negativos, el examen directo, solo para exudado nasal, recuerden, no para faríngeo, nasofaríngeo no llevan examen directo, solamente lo lleva el nasal. Y si el cultivo está negativo, lo único que crece en los medios de cultivo es microbiota normal, se reporta como microbiota normal de tracto respiratorio superior en cantidad abundante, escasa o moderada, como esté. En el caso de exudado nasal es microbiota nasal normal en cantidad abundante, moderada o escasa. En el caso de que se obtenga un resultado positivo, yo debo reportar el examen directo solamente en el caso de los exudados nasales y la identificación del microorganismo con género, especie y pruebas de susceptibilidad. En el caso del exudado faríngeo, para certificado de salud, cuando el resultado es negativo, yo debo reportar cultivo para la investigación de estreptococo metamolítico del grupo A negativo y cultivo para la investigación de Corynebacterium difteriae negativo. En el caso de que el resultado sea positivo para un estreptococo metamolítico del grupo A, yo reporto género, especie y antibiograma. Y en el caso de que sea positivo para un Corynebacterium, género, especie, antibiograma, ya que es importante hacer las pruebas de toxigenicidad
para buscar aislados de Corynebacterium diphtheriae toxigénicos. Bueno, muchísimas gracias.